Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Valdés del Instituto Tecnológico de Tijuana y en esta ocasión vamos a realizar la construcción de un modelo de diseño de experimento en Minitab, y esto es para la materia de Minitab básico. Vamos a iniciar entonces con un poco de teoría. Y esto se refiere a lo siguiente: el diseño de experimentos es considerado como una etapa de un plan secuencial dentro del proceso de construcción para la finalización de un estudio, considerando varios factores que se alude a cada situación por sus propios rasgos a definir para una investigación. Por ejemplo, en la construcción de una planta se debe identificar en qué factores se debe invertir, tanto en temperatura, en presión, concentración de químico o enfriamiento. Esos serían los factores. El objetivo final es construir los factores para minimizar el impacto en el sistema complejo con la finalidad de tener un resultado para plantear y resolver nuevos problemas para realizar los ajustes a los sistemas o procesos. Para construir el diseño se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, reconocimiento y establecimiento del problema. Segundo, selección de los factores y niveles de cada uno de estos. 3. Selección de la variable respuestas. 4. Determinación de diseño experimental que debe llevarse a cabo. 5. Realización del experimento para la obtención de los datos de las respuestas. 6. Análisis de los datos. 7. Conclusiones y recomendaciones. Para el DOE, los beneficios son los siguientes: mejor desempeño, confiabilidad en los procesos y su campo, variabilidad reducida y los costos totales reducidos. Generalidades. El diseño de experimentos DOE ayuda a investigar los efectos de la variable de entrada, factores, sobre unas variables de salida, o sea, las respuestas. Al mismo tiempo, estos experimentos consisten en una serie de corridas o pruebas en las que se realizan cambios intencionales en las variables de entrada. En cada corrida se recolectan datos. El DOE se utiliza para identificar las condiciones del proceso y los componentes del producto que afectan la calidad, para luego determinar la configuración de los factores que optimizan los resultados. ¿Qué encontramos en Minitab? Para poder ingresar o analizar datos de DOE en Minitab, primero debe crear un diseño de experimento que lo vamos a ver un poco más adelante. En la hoja de trabajo, Minitab ofrece una variedad de diseños. Primero, exploración. Incluye diseños de cribado y de Plackett-Burman definidos. Factorial. Incluye diseños completos de dos niveles, diseño fraccionados de niveles, diseño de parcelas divididas y diseño de Plackett-Burman. Taguchi. Incluye diseños de 2 niveles, diseños de 3 niveles, diseños de 4 niveles, de 5 y diseños de niveles mixtos. Mezcla. Incluye niveles centroides simplex, diseños reticulares simplex y diseños de vértices extremos. Superficie de respuestas. Incluye diseños compuestos centrales y diseños de Box-Benken. Vamos a ver un ejercicio aplicado. Para construir un helicóptero de papel se plantea hacerlo con la mejor calidad. Para ello se debe definir claramente los conceptos de calidad, empezando por sus variables a definir el proyecto. Un buen helicóptero es aquel que permanece más tiempo en el aire, a 2 metros de altura hasta tocar el suelo, si no las diferentes alturas no darán un DOE válido. Entonces, primero pues se está definiendo el que vuele mayor tiempo con una altura mínima de 2 metros, y después comienzan a ver los siguientes factores que van a influir en el tiempo de vuelo del helicóptero de papel que vamos a construir. Por ejemplo, ¿cuál es uno de ellos? El tipo de papel. No es lo mismo construir un helicóptero con papel de China a una hoja blanca tamaño carta, por así decirlo. Después, la longitud del rotor, la longitud del patín de aterrizaje, la anchura del patín de aterrizaje
y el clip. Entonces aquí tenemos un concepto con diferentes factores que vamos a utilizar para determinar cuáles son, si por atributos, si cumple o no cumple ciertos factores para que puedan contribuir a un mayor vuelo de 2 metros como se está planeando. Y eso es lo que se va a ver un poquito más adelante. Entonces, para variar los niveles del experimento del helicóptero puede ser 2 tipos de papel diferentes: usar rotores y patines de aterrizaje más largos o más cortos, agregar o quitar el clip. Entonces, estas son las instrucciones de qué es lo que podemos hacer si queremos utilizar uno u otro tipo de papel. Si podemos acortar o hacerlo más grande, tanto la longitud del rotor, quitarle el clip, etcétera. Entonces es aquí donde podemos las reglas de este juego para poder determinar una mejor opción de todos estos factores que nos está brindando. Aquí tenemos las instrucciones y tenemos un claro ejemplo de cómo poder construir, comenzar a doblar la hoja que tenemos para poder tener el helicóptero, ¿no? Entonces tenemos desde el paso 1, que es corte el papel, corte de líneas, doblar del patín del A a patín B, etcétera, ¿no? Hasta terminar, hasta agregar o quitar el clip. Esas son las instrucciones en general. Bien. Del lado derecho tenemos el modelo ya finalizado de nuestro helicóptero. Del lado izquierdo tenemos nuevamente los factores, pero tenemos nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo, por así decirlo, de las variables factores que nos está permitiendo poder llegar a un punto para poder maximizar el helicóptero en su vuelo, ¿no? ¿Cuál es uno de ellos? Pues es el tipo de papel. Habíamos dicho, el texto nos había dicho que puedes utilizar uno ligero, uno pesado. En la longitud del rotor me dice que puedo iniciar desde 7.5 hasta 8.5 del A al B. Tenemos ese sesgo por así decirlo, ¿no? La siguiente se convierte en longitud del patín de aterrizaje, también de 7.5 a 12 centímetros. Sigue la anchura del patín de aterrizaje, que es de 3.2, y podemos llegar al punto máximo, que sería 5. Y al finalizar, pues el clip, si lo incluyes o no lo incluyes, ese sería un factor. Todo esto me podría decir entonces de qué me sirve, ¿no? Bueno, supongamos que nos vamos a lo peor que puede suceder, que sería más pesado. Entonces, si con todos los valores, tanto los primeros 4 factores, pero si yo le retiro el clip del patín, seguro estoy que va a ser más ligero y va a volar más de si yo incluyera el clip. Esa es la finalidad que vamos a tener en este momento, que vamos a jugar con Minitab. Minitab nos va a dar una resolución con la mezcla de los factores y me va a decir, oye, en base a los datos que tú me estás brindando, tenemos las opciones que puedes encontrar y te ofrezco estas alternativas para que puedas construir el helicóptero y puedes maximizar el uso del mismo. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a ver los datos. Como les mencionaba, esto se realiza en Minitab. Yo aquí he construido paso a paso cómo pueden construir este procedimiento, ¿no? Y esto se realiza en estadísticas. Vamos a utilizar factorial y vamos a crear un diseño factorial. Si se dan cuenta, no puedo utilizar cualquiera otra de las herramientas. ¿Por qué? Porque no he creado mi diseño. Después de ello, me indica, no ingreso ningún dato, solamente comienzo a jugar con la creación del diseño, y este es factorial de 2 niveles, 5 factores porque estamos hablando desde el clip, las 2 longitudes, etcétera, el tipo de papel, ¿no? Entonces, bien, aquí en este punto es muy importante porque estamos hablando de temáticas de calidad
donde normalmente se usan 3 tipos de niveles de resolución, que es el 3, 4 y el 5, ¿no? Como lo podemos ver en rojo, en amarillo o en verde. Y en esta ocasión tenemos 5, entonces tenemos 5 factores, por lo tanto pues van a ser importantes para poder crear 16 corridas, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo en la construcción. Aquí en esta sección, como lo podemos ver, me dice por determinada, pues me está diciendo, ¿sabes qué? Pues tengo resolución 5, corridas 16, de acuerdo, perfecto. Y aquí ya comienzas a llenar los datos que se encontraban en la tabla al inicio. Tienes que replicar el diseño, porque solamente te van a dar 16 y es importante que se replique y nos van a dar estos datos como se encuentra a continuación. Entonces, después de eso tenemos que analizar el diseño factorial. Si se pueden fijar, en factorial ya nos comienza a arrojar diferentes datos. ¿Por qué? Porque ya terminamos de crear el modelo. Y es muy importante este punto, ya que el tiempo de vuelo, que es un dato dado, lo podamos introducir, que lo replicamos. Ya no van a ser 16 elementos, van a ser 32, que es lo que vamos a revisar. Y pues al finalizar vamos a tener este diagrama de Pareto, que nos va a regalar los principales factores que debemos de considerar en este diseño, en este modelo, para que debamos de considerarlo en la eliminación y pues poder ingresar ahora sí como factor el tiempo de vuelo, que queremos maximizarlo, y pues podamos encontrar dicho modelo. Pero vamos a construirlo en esta ocasión directamente en herramienta tecnológica. Ahora bien, entonces veíamos aquí en esta explicación, pues que primero nos íbamos a ir a DOE, estadística, perdón. Como podemos ver, no ingresamos ningún dato como lo que teníamos acá, para nada, ¿no? Esto primero tenemos que crear el diseño para poder obtener todos esos datos que van a aparecer de este lado. Entonces vamos primero en estadística, DOE, factorial. Como podemos ver, no tengo absolutamente ninguna otra opción más que crear el diseño factorial. Habíamos dicho que el tipo de diseño va a ser el primero, que es factorial de 2 niveles, generador predeterminado. Ojo aquí, estos son el número de factores. Si yo nada más tuviera, por ejemplo, con clip tipo de papel, pues serían 2. Muy bien, perfecto. Pero en esta ocasión, el problema nos está indicando que debemos de aterrizar con estos factores, que son tipo de papel, longitud de rotor, longitud de patín, anchura del patín y clip del patín. Entonces tenemos 5 factores. Ya lo elegimos y vamos a poder mostrar el diseño disponible. Habíamos dicho que tenemos 5 factores. Entonces, por lo tanto, pues vamos a requerir 16 corridas. Perfecto, seleccionémoslo. Y ahora ya puedo hacer el diseño, crear el diseño de factorial. Y por casi lógica podemos ver que nuestro nivel de calidad me dice resolución 5, las corridas 16. Entonces le vamos a dar a aceptar. Aquí en factores es donde vamos a crear realmente el diseño. Y esta misma tabla es la que vamos a vaciar de este lado. Vamos a hacerlo. La primera es tipo de papel. El tipo de papel, si se fijan, no es un valor numérico, es un texto, ¿no? Y nos da la oportunidad de cambiarlo aquí, en esta flechita, para que se pueda desplegar. Ya el bajo o el alto, aquí eso sí lo podemos escribir, y es ligero, y el otro es pesado.
Vamos con el siguiente, que es longitud de rotor. Es numérico, lo podemos ver aquí, excelente, que es 7.5 y 8.5. El siguiente es longitud del patín de aterrizaje. Patín numérico también, sí, y es 7.5 con 12. El siguiente factor es anchura del patín y es 7.2. El bajo y el alto es 5.0. Por último es el clip del patín y aquí me dice que es texto, entonces aquí es no y sí. Listo, ya vaciamos los datos que venían de un texto, los podemos crear ya como diseño en los factores. Vamos a aceptar. En las otras dos opciones no vamos a agregar nada, la vamos a dejar tal cual, le damos a aceptar y listo. Ya tenemos aquí 16 corridas. En el pergamino me da la estructura y los alias, me da un resumen donde tengo 5 factores, 16 corridas, un bloque, un diseño del factor y una sola réplica. Entonces, y aquí pues la fracción, ¿no? Que lo vimos en la construcción, perdón, en la construcción del diseño. Entonces, ya ahora que lo tenemos acá, lo que debemos de realizar es replicarlo. Vamos a estadística, DOE y modificar diseño. Tenemos estas opciones, aquí lo que queremos es replicar diseño. Con esto sucede algo muy importante que lo vamos a ver más adelante y que nos cambia, que la herramienta tecnológica nos causa ciertas problemáticas que lo vamos a identificar más adelante, junto con el resultado del problema, ¿no? Le vamos a dar aquí número de réplicas, nada más necesitamos una, perfecto. Ya tenemos 32. Y en esto va el tiempo de vuelo, en donde a cada corrida se le va a asignar un tiempo de vuelo dado. Yo ya tengo mis 32 datos acá y lo que voy a realizar es lo voy a pegar. Perfecto, entonces a cada corrida yo ya le asigné un tiempo de vuelo. Perfecto. Entonces lo que vamos a ejecutar es vamos a analizar un diseño factorial, donde lo que tengo que hacer es irme a DOE, factorial y análisis de diseño factorial, como se muestra en esta imagen. Estadística DOE, factorial y analizar diseño factorial. Perfecto. Seleccionamos vuelo, que es la principal. Y aquí en esta vamos a utilizar el método de eliminación. Vamos a ir paso a paso, perdón. Y en esto en el método me despliega varias opciones y en estas opciones vamos a ir a eliminación hacia atrás. El alfa es 0.05 y mostrar la tabla, perfecto. Démosle. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí me aparece una gráfica de Pareto donde me dice cuáles son los elementos que voy a considerar. Aquí tengo una mezcla donde me dice, por ejemplo, la principal gráfica está considerada la C y la E. Entonces es longitud de patín, clip de patín, como los principales factores que en este momento me está indicando. Voy a ingresar nuevamente otra interpretación en el resultado, que es estadística,
gráfica de factores, tiempo de vuelo, perfecto, vamos a mezclarlos y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya me está diciendo, las gráficas ya me comienzan a dar una interpretación nueva hacia las combinaciones, posibles combinaciones que se puede dar. Por ejemplo, aquí tengo una combinación de longitud del con el clip, ¿no? Tipo de papel con el clip, anchura del papel con el clip, cuál es más, cuál es menos, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de poder hacer esas mezclas, tipo de papel y la longitud de, no nos da la oportunidad de revisarlo bien, por ejemplo. El tipo de papel con la longitud de y ambas longitudes. Entonces estas son las interpretaciones que se pueden realizar. También con cada una de ellas, por el tipo de papel, la longitud, o sea, los 5 factores me indica gráficamente del sí, el no, máximos y mínimos, ¿no? Eso es lo que nos está indicando acá. Por último, vamos al optimizador de respuestas, que aquí me está dando la ruta. Estadísticas, DOE factorial y optimizador de respuestas. Estadísticas, DOE factorial, optimizador de respuestas. Aquí lo importante era maximizar. El texto nos decía llegar hasta 2 metros, ¿no? Entonces, pues eso no es no optimizar, no es minimizar, no es objetivo, no es maximizar, es llegar hasta 2 metros. Entonces, el texto nos da el vocablo del tipo de optimizador o la respuesta que queremos encontrar. Y esto es minimizar. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, en este nos indica que en la parte de arriba nos indica los máximos y los mínimos de la construcción de ese modelo. O sea, la ruta que tú debes de seguir, si lo incluyes, no lo incluyes, de cuánto debe de medir como máximo, como mínimo, cuánto es la anchura de X pieza de máximo con mínimo y se incluye o no incluye el clip, para que puedas tener una idea de la recomendación que te realiza Minitab. Entonces, por ejemplo, aquí en esta, el tipo de papel, de los dos tipos de papel que nos dice el modelo, ligero o pesado, me dice utiliza ligero entre las dos opciones, ¿no? El de arriba, el máximo y el mínimo, se podrá decir. Utiliza el ligero. La longitud de entre las dos opciones, entre el 7.5 y el 8.5, la longitud del rotor, me dice que utilice 8.5. La longitud del patín de aterrizaje, entre 12 y 7.5, me recomienda que utilice 7.5. Aquí está 7.5 y 12. Entre la anchura mínima, que es la anchura mínima del patín de aterrizaje, el mínimo es 3.2 a 5. Y me recomienda Minitab que utilice 5 para poder maximizar. Y, perdón. Y el clip me está recomendando que no lo utilice. Entonces, en palabras más sencillas, Minitab me está diciendo tipo de papel, cuál es el que debemos de construir, ligero. La longitud me está recomendando la mayor en esta ocasión, que es 8.5, y la longitud también de la menor, 7.5, que esa debe ser la del patín, y la anchura también del patín debe ser la menor de 3.20, y el clip no, que no lo incluya. Perfecto. Hace unos minutos les comentaba
que pues era importante que revisáramos el Pareto, porque vamos a buscar Pareto. Aquí está Pareto. Porque el problema originalmente no nos lo arroja de esta manera. Donde yo localicé esta información me da una construcción de diagrama de Pareto de una diferente manera. Por ejemplo, vamos a revisarlo. Lo tengo aquí en las bibliografías rápidamente. Aquí nos da el paso a paso que debemos de seguir. Aquí es donde tenemos una diferencia, y esta diferencia se puede ver en la construcción de la hoja. Sí, aquí está. Okay. Aquí lo tenemos. Si podemos darnos cuenta, comienza diferente, ¿no? Y termina diferente, totalmente diferente. Por lo tanto, los tiempos de valores de vuelo son diferentes a cada corrida que se le debe asignar. Entonces, aquí es donde cambia. Por lo tanto, y eso se lo realiza de manera sistemática la herramienta tecnológica. Entonces, aquí el Pareto, el problema nos da un acomodo diferente y me dice definitivamente tienes que fijarte en el tipo de papel. Entonces, si hago el mismo procedimiento que hemos relatado en este momento, que hemos enseñado, al finalizar la optimización me da de diferente manera un tanto parecido definitivamente, pero con datos diferentes. Lo podemos ver de esta manera. Aunque tenga unos datos diferentes en la construcción del modelo, nuevamente me dice entre el máximo y mínimo tienes que utilizar papel ligero. La longitud debe ser de 8.5. La longitud del patín es de 7.5 y el ancho del patín también debe ser de 3.2 y sin clip. Entonces, aquí sí se considera igual, exactamente igual. Sin embargo, sí podemos ver que el Pareto sí tiene diferencias. De seguro debe ser una situación importante que se debe revisar en las configuraciones de la herramienta tecnológica. Sin embargo, lo principal es que se debe localizar. Incluso aquí podemos encontrar que la Y está redondeada, se podría decir, hacia arriba para que aparezca menos cantidad de valores. Entonces tiene que ver con una temática de las configuraciones de la herramienta tecnológica. Bueno, pues entonces esta es la temática que para el diseño de diseño de experimentos. Entonces, esto lo podemos encontrar aquí en DOE. Como podemos ver, Minitab nos indica parte de factorial, cribado, superficie de respuesta, mezcla, Taguchi. Sin embargo, en esta ocasión hemos trabajado definitivamente con el factorial y hemos iniciado primeramente con la creación del diseño. Se comienza a trabajar con las demás opciones, ya que antes de crear el diseño no se encuentran habilitadas. Ingresamos los factores y vamos entonces a analizarlo. Vamos a poder tener las gráficas factoriales, las gráficas supuestas y la optimización, para que al final podamos tener este resultado para una toma de decisiones y poder descartar o poder construir el helicóptero y brindarlo, por ejemplo, al área de manufactura y que éste pueda comprar los artículos necesarios y al finalizar pues tener un helicóptero en base a esos experimentos, a este diseño de experimentos. Nos indicaba las lecturas que localicé
que después de este modelo se puede continuar haciendo otro nuevo para poderle dar un nuevo matiz y poder darle factores más importantes o más amplios, de amplio espectro a este diseño de experimento. Y pues en este momento por mi parte ha sido todo. También aquí entrego cuáles fueron las bibliografías que utilicé para poder construir este material. Muchísimas gracias, yo soy Juan Carlos Valdés. Hasta luego.